¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estés ahora el día de hoy. Saludarte, Carlos, un nuevo episodio muy apasionante que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero lo primero es preguntarte, a ti que nos estás escuchando, si es que te has preguntado invertir en la bolsa de valores de algún país latinoamericano, específicamente Chile. Pues el día de hoy te vamos a traer una respuesta con un experto en inversión en este mercado que nos va a seguir enseñando como todos los videos que hemos estado compartiendo. Así que, Carlos, te invito a que nos presentes a esta persona, a este gran inversionista que nos va a estar contando un poco más sobre su experiencia y por qué hacerlo en este tipo de mercados. Así es, Miguel. Y por acá les presentamos a Víctor Sánchez, un value investor chileno. Se especializa en mercado local y nos va a estar dejando hoy unos cuantos tips muy interesantes acerca de inversión en la bolsa chilena. Así que, sin más, Víctor, te invito a que tú mismo te presentes, que nos cuentes a todos los que estamos acá a qué te dedicas, en qué te especializas a nivel de inversión. Gracias muchachos, gracias Carlos, Miguel. Oye, súper contento de estar aquí, hablar de este tema que me encanta, el tema de la inversión y sobre todo que hablemos un poco sobre la inversión en Chile, que es un tipo de inversión bastante poco conocido, pero que es súper interesante. Bueno, yo hoy día tengo 37 años, soy ingeniero de profesión, durante 10 años ejercí la ingeniería y luego me reinventé y me dediqué al coaching financiero. Hoy día ayudo a las personas a ordenarse con el dinero, pagar cuentas, deuda, planificar un poco su inversión y además educar y enseñar sobre este mundo del value investing, inversión en valor, sobre todo bajo una estrategia dividendera en la Bolsa de Santiago. Eso a grandes rasgos lo que estoy Hey, dedicado pero hoy en día. Víctor, autor ¿Sí? de 3 libros también, ¿no? También, sí, autor de 3 libros. Antes de la pandemia, cuando no era tan masivo todo este mundo de la educación financiera, me propuse un poco compartir la experiencia. Yo llevo más de 7, 8 años invirtiendo junto a mi señora, siempre en equipo, y hay muchas cosas que realmente nos han cambiado la vida y la idea es de poder aportar un granito de arena en esta comunidad. Dale, buenísimo. Oye, Víctor, y ya nos decía que tienes aproximadamente 7, 8 años invirtiendo y que antes te dedicabas al mundo de la ingeniería. Entonces, cuéntanos cómo fue ese paso de tu trabajo anterior a esta profesión que estás desarrollando actualmente. ¿Cómo ha sido tu trayectoria en el mundo de la inversión? ¿Cómo te iniciaste y cómo te has ido perfeccionando también? Súper. Mira, principalmente esto partió hace como 8 años justamente cuando mi suegra y mi madre les tocó jubilarse. Y ahí nos enteramos lo que todos sabemos, ¿cierto? Que no alcanza para nada. Sí. Y ahí dijimos, no, tenemos que hacer algo al respecto porque si seguimos el mismo modelo no nos va a alcanzar. Partimos con lo que probablemente todo el mundo parte haciendo, leyendo muchos libros de todo tipo, los clásicos, Padre Rico, Padre Pobre, Secreto de la Mente Millonaria, hasta que dijimos ya, tenemos que invertir. Y lo que era más asequible en ese momento y lo que hay mucha información fue la inversión inmobiliaria. Por lo tanto, Ya. partimos por ahí, comprando inmuebles, vendiendo. En eh, búsqueda de esa libertad financiera inmobiliaria. exacto, era la típica fórmula infalible. Claro, Oye, claro. me compro 10 departamentos que me den 300 cada uno, tengo 3 millones y soy libre. Pero claro, de ahí, de la teoría a la práctica, la verdad es que es un mundo que es mucho más complejo de lo que se pinta, porque la inversión inmobiliaria no termina cuando tú compras la propiedad, sino que vienen varias cosas después. Y bueno, estuvimos varios años ahí aprovechando nuestra capacidad crediticia, mi sueldo también no era malo, el de mi señora mucho mejor todavía, entonces aprovechando nuestra capacidad de crédito y capacidad de ahorro para poder ir comprando inmuebles. Pero resulta que la inversión inmobiliaria después nos quitaba mucho tiempo. Resulta que gestionar todos esos bienes raíces era un trabajo más o menos tedioso y delegamos obviamente en un administrador, en una corredora, y la rentabilidad ya empezó a bajar, empezamos a tener los típicos problemas de mantenciones, reparaciones, que te dejaban mal, había que repintar, que los arrendatarios se iban,
en pandemia estuvimos 3 meses con 2 propiedades vacías. Entonces empezaron a surgir una serie de cosas que en el fondo hacen que ese problema se vuelva una prioridad en tu vida y te saquen de foco. Y un poco avanzado la pandemia, conocimos este mundo de la inversión en la bolsa chilena, específicamente en el dividendo, y ahí nos hizo mucho sentido porque encontramos que era una estrategia mucho más pasiva, mucho más de lo que uno se imagina, ¿cierto? Que invertir en la bolsa es estar viendo gráficos y estar pegado a la aplicación, pero esta metodología de inversión era nada, una vez al año quizás actualizar tu análisis y te quedabas tranquilo y te podías enfocar en lo que yo creo que es lo más importante para invertir, que es generar ingresos, más que tratar de sacar 1 o 2 puntos de rentabilidad. Y así fue como empezamos lentamente a migrar de los activos inmobiliarios a los activos en la bolsa y ahora ya estamos como en la fase final de esa transición. Pero eso también tiene que ver mucho con la etapa de inversión en la que uno está, que vamos a comentar un poquito más adelante. Oye, buenísimo, Víctor. Y aprovechando que ya entramos como en este tema de la inversión, digamos, en bolsa de valores, en este caso tú, como nos decías al inicio, en la bolsa de Santiago, yo te quería hacer un par de preguntas porque, a ver, entendemos que el mercado bursátil chileno está, y en general, yo te diría que los ciclos económicos en Chile, incluso países latinoamericanos que dependen mucho de los commodities, en este caso estamos hablando del litio, o bueno, del cobre, ahora el litio, están muy atados a los ciclos, ¿no? Por este tema de, digamos, de la ciclicidad que tienen los commodities en los mercados. Particularmente en Chile, entonces, donde uno incluso no podría ver esa ciclicidad, si uno ve un gráfico del IPSA, uno podría entender que hay ciclos en la economía y eso se ven reflejados en los mercados bursátiles también. Entonces, visto esto, bueno, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el crecimiento? Porque ya nos hablabas de algo de los dividendos, pero cuéntanos un poco más cómo tú ves ese crecimiento en el tiempo, más allá que la plusvalía o ese crecimiento que puede tener la inversión, dada la ciclicidad que hay en la economía. Claro, sí, efectivamente Chile es un país que se mueve mucho por los commodities y o sea, no es solamente el cobre, el litio, sino que el acero, tenemos la celulosa, el mundo forestal. Entonces, realmente se mueve mucho por eso. Y justamente por lo mismo, yo diría que invertir en Chile es bastante predecible. ¿Por qué? Porque si tú sabes que la economía chilena se mueve en base a ciclos, lo que tienes que hacer es aprender a entender los ciclos. Y la verdad es que no es tan complejo como uno cree porque, no sé, es imposible saber cuándo va a bajar o cuándo va a subir el ciclo, pero uno más o menos tiene una idea. Y hay ciertos factores internacionales que desatan esos cambios de tendencia. No sé, China, por ejemplo, es el gran consumidor de los commodities chilenos, por lo tanto las decisiones de China impactan mucho. Por ejemplo, cuando se cerró, por así decirlo, el mercado chino, obviamente los commodities tendían a la baja, cuando volvió a abrir subían, y hay otros ciclos que tú puedes ir, por ejemplo, comprando cuando están en un momento más o menos bajo, que es imposible detectar el punto más bajo, y luego agarrar la subida y venderlo en un punto alto que te satisfaga a ti una rentabilidad, por ejemplo. Entonces, yo diría que a nivel de crecimiento, de comprar una acción a 100 y tratar de venderla en 300, los ciclos son una buena estrategia, pero sí hay que estar, ojo, que hay que vender y hay que estar atentos. O sea, te obliga a estar, como tú decías, como ahí a la aplicación, bueno, no de repente todos los días, pero sí más atento, ¿no? Hay que estar atento, correcto. A diferencia, por ejemplo, de otros mercados internacionales donde tú dejas la acción y prácticamente te olvidas y esperas 10, 20, 40 años a que vaya creciendo. En Chile no es tan así, de hecho, lo conversábamos con Carlos, si tú te fijas en el IPSA sube, baja, pero se mantiene más o menos en un nivel parejo, ¿sí? Entre 5.000, 6.000 pesos, o sea, a punto, y se mantiene. Y es justamente porque Chile funciona así. Entonces, lo primero que hay que dejar claro es que el mercado chileno no es para invertir en crecimiento, como sí lo es, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene las grandes tecnológicas, que siempre están con proyectos disruptivos y esas innovación, sí son, claro. Exacto, son economías y bolsas que van creciendo. En cambio, en Chile, no. La estrategia va
por otro lado. Y ahí es donde entramos Claro, y al eso, tema del dividendo. eso tiene también que ver con el tamaño de mercado. O sea, no podemos comparar la economía de Estados Ah, Unidos con la economía de Chile, ¿no? O sea, es una Exacto. economía bastante más pequeña, considerablemente más pequeña. Pero bueno, Sí, igual a todas esas personas que nos están escuchando también es importante aclarar ciertos aspectos que ya algo decía Víctor. Por ejemplo, comparar el comportamiento de la bolsa chilena, que es bastante más cíclico que la bolsa de Estados Unidos. Si tomamos los últimos 6 años más o menos, estamos hablando que en el año 2017 el Standard & Poor's está en torno a 2.600 puntos y en este momento estamos grabando el video, está en torno a 4.400. Ha tenido máximos inclusive de 4.800. Por lo tanto, en ese periodo de 6 años estaríamos hablando que prácticamente ha llegado a doblarse en ciertos momentos. Mientras que la bolsa chilena en esos mismos 6 años ha permanecido prácticamente lateral. O sea, no ha tenido, si inviertes en el índice, eso es importante decirlo, no haciendo stock picking, seleccionando acciones, pero si inviertes en el índice, el comportamiento ha sido lateral. Entonces, de allí lo que rescata Víctor, que si estás pensando en invertir en el mercado local, probablemente tu estrategia no pueda ser la misma que invirtiendo en mercados internacionales. ¿Correcto, Víctor? eso es, eso es. Aquí, bueno, quiero aprovechar de hacer algo que cuando yo lo entendí me hizo mucho sentido, y son las etapas del inversor. ok. Yo creo que en una etapa inicial lo que uno busca es aumentar el patrimonio lo más rápido posible. Y en esa etapa, justamente las economías, por ejemplo, extranjeras, norteamericanas, o yo estoy 100% convencido que la inversión inmobiliaria apalancado es Apalancado. lo mejor que puedes hacer. O sea, en Bien esa etapa echado. donde, claro, Sí. exacto, comprar barato, vender caro, esperar la plusvalía, aprovechar el tema de la UEF, las bajas tasas, todo. Entonces, claro, yo parto, no sé, con 10 millones, la propiedad se valorizó en 50, 60 millones, puse 10, gané 50, espectacular. Y con esos Ok. 50 repito 2, 3 veces y luego tengo 200, 400 millones, que se puede hacer en un periodo no muy largo, o sea, estamos hablando, no sé, quizás 10 años, que si alguien está pensando en una libertad financiera, yo prefiero esperar 10 años que trabajar 50 o 40. Claro. Entonces, no es tanto tiempo. Pero luego que tú ya tienes un patrimonio considerable, ya sea porque tus acciones se valorizaron o vendiste tus propiedades, luego viene la transición a la etapa de consolidación. Y en la etapa de consolidación lo que nosotros buscamos es recibir flujo, o Flujo. sea, Ya. dinero mensual o anual o periódico. Y ahí es donde la estrategia dividendera, que es la que yo he investigado mucho, cobra mucho sentido. Yo mi etapa de crecimiento la hicimos a través de bienes raíces, comprando, vendiendo, estacionamientos, bodegas, oficinas, la hicimos todas. Y llegamos a un punto en el que ya el patrimonio era lo suficientemente considerable como para dejar de empezar a buscar el nuevo sector emergente y todo lo demás, y aparte que ya estábamos medio cansados, y nos pasamos a esta estrategia que es mucho más pasiva, pero que buscando el flujo. O sea, hoy día ya no esperamos que el patrimonio crezca así Se triplique. considerablemente. Ya. Claro. Y en Estados Unidos la etapa de crecimiento para mí es extraordinaria, pero cuando uno entra a consolidación, creo que Chile es mejor. Ok. Sí. Ok. Allí, bueno, importante rescatar de lo que dices que cuando estás invirtiendo en inmuebles, y lo decías también hace un par de minutos atrás, debes tener en cuenta otro tipo de costos, ¿ok? Porque, por ejemplo, el mantenimiento de los inmuebles, aparte el interés que pagas, porque el hecho de que tú hayas comprado esa casa en 10 millones que ya decía Víctor, no quiere decir que tú pagaste 10 millones por ella, ¿ok? No. Ese fue el valor de mercado en su momento, pero después tú sobre eso pagaste comisiones, pagaste interés, pagaste mantenimiento, etcétera. Entonces hay que tener muy claro también cuáles son las rentabilidades reales del mundo inmobiliario, que no todo el mundo las calcula bien. Creo que en ese sentido también la bolsa es mucho más fácil para hacer ese cálculo, o sea, con cuánto partí y cuánto tengo ahora, porque normalmente las comisiones son bastante bajas. Entonces, eso es importante tenerlo presente también. Así es. Oye, Víctor, pero ya, yo quiero entrar en materia porque,
claro, hablábamos un poco de estas etapas que igual es súper interesante lo que nos plantean. En el fondo, hay una etapa de crecimiento donde uno puede buscar un mercado o una estrategia inmobiliaria, un mercado, digamos, donde haya alta concentración de crecimiento. Y después llega un momento en el que, por ejemplo, en el que está Víctor ahora y su señora, donde dice, bueno, ok, ahora vamos a buscar flujo, pero entendería que es un flujo también que te permite vivir de acuerdo a tus estándares de vida, a los estándares que Correcto. tú y tu esposa se fijaron. Entonces, ahora que, y eso lo están trabajando ahora a través de la inversión en Bolsa de Santiago, acciones dividenderas, pero cuéntanos un poco más, ¿qué es lo que vas a ver tú? Ya que definimos todo digamos, esta ruta que te lleva hasta donde estamos ahora, hasta donde estás ahora, pero ¿qué es lo que vas a ver ahora en una empresa? Yo te digo, ya, Víctor, hoy Víctor se sienta y dice, bueno, voy a buscar una nueva oportunidad de inversión. ¿Qué es lo que vas a ver tú en esa empresa local para poder seleccionarla? No sé, hablemos de sectores, hablemos de ratios, hablemos de indicadores. ¿Qué es lo que vas a ver tú principalmente aquí en la industria local chilena? Sí, mira, súper buena pregunta esa porque hay varias formas de abordarlo. Yo he escuchado unas que, por ejemplo, se enfocan primero en el sector, tratan de determinar cuál es el sector más estable o bien el sector con mayor perspectiva. Por ejemplo, ahora se habla mucho del tema energético, del litio, del hidrógeno verde, entonces muchas personas parten analizando por ese lado. Ok, Yo, en mi caso, dado que busco una estrategia dividendera, lo que ando buscando son las famosas vaquitas lecheras, que son empresas que reparten alto dividendo, que tienen un crecimiento bajo, y eso se ve relacionado o sea, si yo reparto el 100% de mis ganancias, no tengo plata para crecer, pero estoy claro, entregando mucho dinero. ok, Eh, bueno, primero que todo, por si la gente no sabe, aquí en Chile existe la ley de sociedad anónima, específicamente el artículo 7, que dice que las empresas deben repartir al menos el 30% de sus utilidades como dividendo. O ok, sea, ingresos menos gastos, eso es utilidad, y mínimo el 30% llega como dividendo. Por lo tanto, tú ya tienes un cierto grado de certeza de que algo te va a llegar. ok, Pero hay empresas que deciden repartir solo el 30, algunas reparten el 50, el 70, e incluso hay algunas que llegan a repartir el 100. Por lo tanto, dependiendo eso se conoce como el payout payout ratio. rate. Claro, Dependiendo entonces del vas a ir a ver ese indicador en el fondo. claro, es un indicador que me importa mucho para saber si la empresa tiene perspectiva de crecimiento o te está dando un buen dividendo. Ok, Entonces pasa de repente que hay empresas que reparten el 90%, pero el dividendo es bajito. Entonces yo digo, chuta, no. O de repente empresas que pagan muy poco y el dividendo es muy alto, yo digo, ok, esta empresa puede seguir creciendo y por lo tanto puede ir aumentando. ok. Otro indicador que es muy importante para mí principalmente es el famoso ROE, el Return on Investment. No, Equity, Return on Equity, Ya, que es la utilidad sobre el patrimonio. ¿Por qué? Porque ese indicador es básicamente la rentabilidad que la empresa tiene. O sea, cuánta plata le está sacando a todo su patrimonio. Y ahí, por ejemplo, a mí me gusta, para que sea dividendera, que tenga, no sé, sobre el 15%, mm, 20% ya es extraordinario y ni hablar de otra. O sea, significa que le sacan el jugo al dinero que tienen. ¿Mm? Entonces, Oye, ese es como el primer perdona punto. que te interrumpa, Víctor, porque Ujú. me vino a la mente ahora, porque, bueno, hace poco estaba revisando cuánto es este ROE que está comentando en el caso de Apple, en el fondo, y me hace mucho sentido, y ahora con lo que tú nos comentas, es un ROE, los últimos 3 años, sobre el 100%, o Sobre sea, 100, claro. 150, 160, pero claro, efectivamente, la empresa, en su caso, tiene una repartición de dividendos muy, muy baja, porque Claro. sí, y a pesar que es una empresa que tiene como, no sé, veintitantos años en el cotizado en el mercado de valores, o corrígeme, Carlos, no estoy muy seguro cuánto tiempo exactamente, pero sobre los 20, sigue creciendo. Entonces me hace sentido lo que tú comentas respecto del ROE, pero tiene un payout ratio bastante bajo en realidad. Exacto, exacto. Entonces, el ROE para mí es importante porque, no sé, empresas que tienen un ROE de un 2, 5%, es como que no, para eso meto la plata en otro lado si la empresa no la puede hacer rentar. Ok. Ok. Y luego, bueno, vienen los típicos indicadores un poco más promedios de los últimos 5 años,
que el patrimonio sea creciente, o sea, que la diferencia entre el activo y pasivo no vaya aumentando, porque si baja mucho significa quizás que la deuda va aumentando y eso para una estrategia dividendera no nos gusta. Que no haya los famosos aumentos de capital, que no aumente sus acciones. ¿Ya? Eso también, porque eso es como repartir la torta entre nosotros tres y llegan tres personas más, nos llega menos pastel, siendo la misma empresa. Okay. Entonces eso también es importante. Y por supuesto, recordar que cuando nosotros compramos una acción somos socios y dueños de un negocio. Y por lo tanto hay ciertos indicadores del negocio que nos interesa. Las ventas, los ingresos, ¿cierto? Que sean ojalá crecientes, el EBITDA, que es un famoso indicador que se mira mucho, también creciente, la utilidad, que tenga ganancias, obviamente, el margen también, porque el margen tiene que ver un poco cuánto es lo que yo gano realmente, descontando todos los gastos, y eso te dice qué tan competitivo o no eres en un sector, que si el día de mañana llega una crisis y me veo obligado a bajar los precios, puedo hacerlo. En cambio, algunas que están ahí como al límite y si bajan el precio ya empiezan a tener pérdida. Y lo que mencionamos, el payout. El payout creo que es un indicador súper importante. Y ya con todos esos como parámetros, ya empiezan a salir múltiplos, ratios, razón de endeudamiento y un montón de otras cosas. ¿Ya? Entonces, ahí se vuelve un poco más técnico, pero la verdad es que no es tan difícil porque tú vas a buscar un número a los famosos estados financieros, haces una división, una resta y listo. No hay nada aquí de la NASA, ni fórmulas matemáticas complejas, nada de eso. Y yo tengo un checklist, no sé, hay como 10 parámetros y hay algunas que lo cumplen todas y yo digo, perfecto, esta es una empresa buena. Y hay otras que quizás tienen 2, 3, 4 banderitas rojas y ahí yo tengo que tomar la decisión si puedo quedarme tranquilo con eso. ¿Ya? Pero esa es la primera parte. La primera parte es encontrar empresas buenas. Y la segunda parte es encontrarlas a un buen precio. Y aquí es donde está la magia, porque el precio es la única variable que nosotros podemos controlar. Nosotros tenemos cero poder de decisión en lo que va a hacer la empresa. La utilidad que le tocó es la misma utilidad para alguien que compró a 1 como para alguien que compró a 1.000 pesos. Es lo mismo. La gran diferencia es al precio al que yo compré. Y ahí es donde la paciencia a veces nos pone a prueba. Porque, por ejemplo, si la empresa reparte un dividendo de 10 pesos y a mí la acción me costó 100, significa que estoy teniendo un dividend yield, un retorno por dividendo de 10%. Okay. Pero si esa misma 10%. empresa reparte exactamente los mismos 10, pero yo la compré a 50, estoy teniendo un 20%. Entonces, el factor del precio es súper importante y yo tengo un criterio de entrada. Para mí me tiene que dar sobre un 8%. Puede ser la mejor empresa de Chile, Banco de Chile, por ejemplo, yo creo que es una de las mejores empresas de Chile, pero da entre un 5 o 6%. Entonces, no cumple con mi criterio de entrada. Y por lo tanto, estoy monitoreando, ¿cierto? A ver si bajó y cuando la logre encontrar que me reparta lo que yo estoy buscando, ahí recién voy a comprar. Entonces, resumiendo un poco, buscar buenas empresas a través de su análisis fundamental, su fundamento, y encontrarle un precio tal que cumpla con mi perspectiva de, en este caso, rentabilidad. Okay. Y vas a ver los ciclos, Víctor, Oye, también, Víctor, tocando eso que comentábamos, ¿o no? Yo no soy tanto de cíclica, justamente para evitar estar entrando y saliendo. Mi estrategia está más enfocada en ojalá comprar y no vender nunca. Ojalá. Ya. Ojalá. Vale, perfecto, Carlos. Oye, Víctor, aprovecho de hacerte una consulta. Cuando una empresa genera mucha caja, ¿okay? Generalmente tiene varias opciones, ¿no? O sea, tiene la opción de reinvertir en su negocio para seguir creciendo, ¿okay? Tiene la opción de pagar deuda, si es que está endeudada. Tiene la opción de pagar dividendos, que es básicamente lo que has estado mencionando desde que empezaste a invertir, ¿ok? O uno de los principales drivers para tomar la decisión de empezar a invertir en el mercado local.
Y otro punto importante es la recompra de acciones, ¿okay? Que se da mucho, sobre todo en economías desarrolladas como en Estados Unidos, que tienen un marco regulatorio que facilita la recompra. ¿Y qué es lo que hace? Ya hablabas de ampliación de capital. La ampliación de capital es, llegan más socios y se reparte el mismo pastel entre más personas, entonces en la práctica estamos perdiendo nosotros como accionistas. Correcto. Por el contrario, la recompra de acciones lo que hace es que ese mismo tamaño de pastel se reparte entre menos accionistas o entre la misma cantidad de accionistas, pero de una forma diferente porque hay menos acciones en circulación. Entonces, la consulta acá es, ¿en el mercado chileno se da la recompra de acciones? No, no, la verdad es que en Chile es muy difícil por un tema burocrático, ¿ya? Ya. Las empresas perfectamente, o sea, las empresas lo ideal es que recompren sus acciones cuando la valorización está barata. No es, yo compro en todo momento. Pero en Chile cuesta mucho porque hay que informar a muchos organismos, hay que avisarle a los accionistas, hay que hacer juntas. Entonces es un proceso tan latoso que las empresas prefieren no hacerlo. Y por lo tanto, de estas 4 opciones que tú mencionaste, ya automáticamente por burocracia queda descartada la recompra de acciones. Entonces, nos queda, por ejemplo, el seguir reinvirtiendo en el negocio. Hay muchas industrias que, por más que uno quiera, no pueden crecer mucho más. ¿Por qué? Porque están bajo un cierto marco regulatorio. Por ejemplo, la Zona Franca de Iquique es una empresa que cotiza y que tiene una concesión. Por lo tanto, no puede crecer mucho más allá de lo que le permite ese contrato. Las AFP, por ejemplo, también tienen una regulación, no pueden invertir en cualquier cosa y tienen que, obviamente, cuidar los intereses de los cotizantes. Eh, Hay otros mercados, los bancos aquí en Chile están sumamente regulados, o sea, ni parecido al desastre que tienen en Estados Unidos. Aquí cumplen todas las normas, Basilea, hay un montón de cosas, entonces tampoco es como que puedan salir a prestarle plata a más gente porque tampoco el ciclo económico no te lo permite. Entonces, hay ciertas industrias, y ahí obviamente está la idea de hacer un buen análisis, donde las empresas no pueden crecer tanto. Está el caso contrario, por ejemplo, el retail, ellos sí buscan crecer. Se expanden a Perú, a Colombia, y por lo tanto para eso necesitan plata y por lo tanto reparten el mínimo legal y el resto lo reinvierten. Entonces, para una estrategia de vendedora, como que no pegan. Y entonces nos quedan 3 factores. La reinversión ya no viene y lo de pagar deuda. Si tú encuentras una empresa que no tiene deuda o que tiene una deuda súper bajita, es como que a la empresa no le queda más que repartir la plata. Y esas son las que nos interesan, esas empresas que no porque sean malas o no porque no tengan la suficiente habilidad para hacer crecer el negocio, simplemente porque no pueden, no tienen deuda, no pueden recomprar acciones y ahí te pagan un buen dividendo. Oye, está buenísimo porque eso incluso podría simplificar aún más el análisis, ¿no? Porque tú podrías decir, bueno, si estoy buscando una estrategia dividendera y he visto estos 4 puntos de lo que pueden hacer con su dinero, y descartamos los primeros 2, es decir, no puede comprar acciones, no puede, te cuesta reinvertir, dependiendo, como lo dice Víctor, del sector. Entonces voy a ver la deuda. Claro. Entonces, si es una empresa con digamos, un nivel de endeudamiento muy alto, que lo puedes ver digamos, en un balance de una manera rápida, Exacto. Entonces en la práctica tú puedes decir, bueno, ya tú podrías tomar una decisión, ok, vale la pena analizar esta empresa o no. Exactamente. Entrar en profundidad, podríamos decirlo. Sí, y es muy rápido analizar un balance, activo, pasivo, haces divisiones, restas, tienes capital de trabajo, tienes razón ácida, tienes razón de endeudamiento, que son divisiones nomás, es muy simple. Y tú sabes que si hay una relación de 2 veces, es súper buena, y si es menor que 1, es mala, y se acabó. Obviamente, esto ya con años, con experiencia y habiendo investigado, pero claro, un nuevo análisis es muy rápido, entonces a mí me fijo mucho en la deuda y si hay una deuda muy grande, trato de entender qué pasó ahí y si es posible pagarla o hay alguna otra razón. Bueno, ahí obviamente ya entramos al análisis fino.
Claro, igual, bueno, la deuda también hay que compararlo contra los mismos participantes de la industria, ¿no? Porque hay Exacto. industrias que se caracterizan por tener deudas más altas que otras, entonces, como bien dices, hay que revisar ese tipo de detalles y hacer la comparación también contra aquellos que puedan ser equivalentes Así para es. entender dónde estamos. Oye, Víctor, mira, ya para ir cerrando, o sea, ya tenemos acá media hora conversando prácticamente. Por cierto, las personas que han llegado hasta acá, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita porque seguramente vamos a estar generando mucho más contenido de valor como lo hemos hecho hoy con Víctor. Quisiera hacerte una consulta. Recomendaciones. Ya nos decías que entraste hace 7, 8 años en el mundo de las inversiones. ¿Cuáles fueron esos libros que utilizaste o que has venido utilizando? ¿Algunas aplicaciones que también de las cuales hagas uso, rutinas que tengas para darle seguimiento a tus inversiones? ¿Puedes dejarnos algunas recomendaciones por acá? Sí, mira, la primera gran recomendación, y que estoy seguro que la han escuchado, es primero inviertan en conocimiento, en educarse. Yo creo que perdí mucho tiempo experimentando, porque cuando nosotros partimos no habían estos canales de educación financiera. Nosotros partimos en el mundo inmobiliario, no existían los brokers, nada de eso. Entonces nos dimos una vuelta larga y hoy día, obviamente, con más conocimiento, podemos tomar mejores decisiones. Así que inviertan en cursos, en formación, en mentoría. Ustedes ni se imaginan cuánto he pagado yo por conocimiento, ¿ya? Y creo que da los mejores beneficios. Libros específicos, si están recién partiendo, Padre Rico, Padre Pobre, Los Secretos de la Mente Millonaria, eh, El Hombre Más Rico de Babilonia, que son conceptos pero milenarios. Y luego ya un poco más específico va a depender del sector. A mí me gustó mucho el libro Dinero de Tony Robbins, principalmente Okay. porque te muestra una ruta bien precisa respecto al tema de la libertad financiera y te da un enfoque. Eh, sobre inversión inmobiliaria, a mí en su momento me ayudó mucho el libro de Felipe Yaluf, Los secretos de la inversión Okay. inmobiliaria. Ese es Y luego chileno, ya ¿cierto, Víctor, o es no? chileno, sí, yo lo conocí, le agradecí mucho, mucho por su libro, porque, insisto, antes no existían brokers, ni canales de YouTube, ni de Instagram que hablaran sobre estos temas. Y en bolsa, Pero, chileno, Víctor, pero te toda, faltaron 3 libros 3 libros de... de Víctor Sánchez. Ah, sí, bueno, No, pero sí, yo lo voy a decir, yo tengo los 3 acá y la verdad es que me he leído 2, debo decir bien honestamente, y la verdad es que se los recomiendo. Aprovechar, porque hay que decir las cosas como son, Víctor. La verdad es que, bueno, muy, muy buenos libros, muy interesantes, que se escapa un poco también de lo cotidiano que uno puede ir a ver en los libros, sino que es una historia contada por una persona que tú la sientes más cercana también. eso Y es súper bueno. Así que nada, también la recomendación ahí para que vayan a seguir a Víctor en su Instagram, que está dando vueltas allá abajo, @Víctor Sánchez Segura. Y bueno, y sus libros los puedes conseguir también en Buscalibre, en cualquier otro buscador. Así que muy importante, Víctor. ¿Ah? Muchas gracias, Miguel. Sí, esa era justamente la idea, porque todos los libros generalmente están en Estados Unidos y se siente muy ajeno. En Sí. cambio, estos libros son más chilenos, llamémoslo así, y no solamente es lo mismo que uno va a encontrar en otros libros. Ah. Igual hay harta reflexión, hartos años metidos ahí. Y perdona que te haya interrumpido, pero tenía que hacerlo, No, Víctor. muchas gracias, muchas gracias. A mí a veces se me olvida recomendar esos libros, pero sí, se hicieron con mucho, mucho cariño, mucho cariño. Sí. Y bueno, en bolsa específicamente chileno todavía no hay, nosotros Ok. estamos escribiendo uno ahora porque creemos que hace falta, pero El inversor inteligente, Un paso por delante de Wall Street, los libros de Joel Greenblatt, o sea, Claro. cuando hablaba de los spin-off, yo agarré 2 spin-off en la Bolsa de Santiago y fueron extraordinarios, entonces de ahí salió. Y lo otro, sobre todo si alguien quiere invertir en bolsa chilena, creo que es Ok. muy importante el tema de la comunidad. Únanse a comunidades. Aquí en Chile todavía siempre queremos la papita para nosotros y no Sí. compartirla. En cambio, en otros países, en España, Estados Unidos, se acompañan mucho. Y es un mundo tan reducido que si tú lo haces solo es muy difícil porque te empiezan a salir cuestionamientos, no puedes analizar. En cambio, si estás en un grupo y llega Miguel y me dice, oye, Víctor, analicé Lipigas,
a ver, analicémosla, a ver, te presento una tesis de inversión, la conversamos, la debatimos, llegamos a una conclusión y dos cabezas, perdón, 4 ojos ven más que dos, por lo tanto, únanse a comunidades de inversión. ¿Ya? Eso también creo que es una muy buena forma de acompañarse en esta ruta que muchas veces suele ser muy solitaria. Oye, Víctor, y a propósito de eso, entiendo que tienes una comunidad. Cuéntanos un poco más qué estás haciendo ahora, cuáles son tus próximos pasos, dónde te pueden ir a conocer las personas, cómo pueden contactarte. Cuéntanos un poco más qué estás haciendo, porque también entiendo que por ahí tienes una comunidad, ¿no? Sí, gracias, Miguel. Mira, efectivamente estoy activo en Instagram, que está apareciendo acá abajo, en YouTube también, donde hago algunos análisis. Y bueno, este semestre partimos un curso que es de inversión en bolsa con estrategia dividendera, pero yo creo que hoy día quedan como 10 cupos, así que probablemente muchos quienes se interesen ya Apresúrense. van a quedar afuera o los últimos, pero probablemente el próximo año en enero vamos a lanzar una nueva versión. Así que, Ok. bueno, en Instagram ahí siempre estoy compartiendo eso. Pero yo creo que hoy en día estoy 100% enfocado a ese curso. Creo que es lo que más me gusta, me apasiona, compartir con gente, hacer análisis, estar evaluando las noticias que de repente salen. Yo creo que para invertir en este mundo te tiene que gustar mucho la inversión. ¿Ya? No es como para comprar y olvidarse o estar buscando la papita. Ah, Víctor dijo que, no Sí, sé, sí. CGE era buena, listo, la compro. No, te Yo tiene creo que que eso gustar. aplica para cualquier tipo de inversión. Y de hecho, Sí. ahora que lo comentas, igual lo veo mucho en redes también, que las personas están preguntando en qué invierto, en qué invierto. Yo a esa pregunta le respondo siempre: invierte en educación. Si estás preguntando en qué invertir, entonces mejor invierte en Exacto. educación, porque es lo más práctico. Oye, no, encantadísimo, Víctor. Una media hora que ha pasado volando. Carlos, no sé si tienes alguna pregunta adicional para Víctor. No, simplemente pedirle que nos incluya en ese próximo curso. Ya Miguel creo que está inscrito para el siguiente. Yo voy a estar probablemente interesado para el próximo año y allí, Para la versión de enero. claro, entender un poco más del mercado local, que si soy muy sincero, no es algo en lo que esté familiarizado. O sea, siempre miro más hacia el mercado norteamericano, europeo, canadiense, que al mercado local, y seguramente hay oportunidades que desconozco, pero bueno, o sea, tiene que ver también con lo que dice Víctor de desarrollar un conocimiento, de meterse a investigar, de no quedarse solamente con las ideas de los demás, sino dedicarle un tiempo importante. Entonces hay que también entender cuáles son las prioridades y qué tipo de inversión está alineada con nuestros intereses, porque ya hablaba Víctor que empezó haciendo inversión inmobiliaria, ahora está haciendo inversión en bolsa de valores, y como inversionista vamos también evolucionando en el tiempo. Claro. Entonces es importante Sí. entender eso. Eso, Carlos, quiero complementarlo porque creo que es súper importante. Cuando uno comienza a invertir, va a tratar de picotear por todos lados. Y creo que está bien. Va a tratar de buscar. Y hay muchas veces donde efectivamente va a haber un tipo de inversión que no te va a gustar y eso está bien. De repente nos frustramos mucho. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en el mundo inmobiliario, tomé un curso de remates judiciales. Tomé un curso, me asesoré, me guié todo y la conclusión fue que no me gustó. Y eso es súper bueno porque ya no pierdo el tiempo buscando esas cosas y si sale alguna noticia o en algún grupo alguien dice, oye, tengo esto en remate, yo sé que eso no me gusta y lo desecho. Y tengo el tiempo y el enfoque para enfocarme en lo que sí me gusta. Con la bolsa me pasó lo mismo. Con el trading, obviamente, partí, probé las cuentas demo, luego le puse plata, perdí, no me gustó, en los índices también, no me gustaba ver cómo bajaba y llegué a un momento, a una estrategia obviamente haciendo cursos, aprendiendo, y di con una estrategia que finalmente sí me gustaba y me convencía y me dejaba dormir tranquilo. Entonces, todas esas experiencias que no fueron, lentamente te fueron llevando a la que sí es, ¿ya? Y eso yo creo que es maravilloso. Mira, yo quiero cerrar esta conversación, Víctor, porque me llevo lo que acabas de decir, dormir tranquilo. Y eso es una de las cosas que nosotros insistimos mucho aquí en Ruta Inversión, donde no hay una inversión que sea para ti si es que no duermes tranquilo. Y justamente lo acabas de comentar tú y yo creo que es un mensaje súper importante. Y de hecho, yo sé que Carlos, en cada uno de los cursos que hacemos, Carlos ahí es súper insistente en este tema.
y qué bueno que lo hayas tocado porque, bueno, en la práctica queremos también que se den ese mensaje, más allá de todo lo que hemos estado conversando en la Bolsa de Valores, donde hay oportunidades con ciertas estrategias. Y pues bueno, nada, Víctor, darte muchas gracias por tu tiempo, por esta conversación. Esperamos que se repita, quizás para hablar otros temas más profundos, más específicos, siempre que tu tiempo lo permita. Así que bueno, nada, por mi parte, Carlos, agradecerle a Víctor. No sé si completamos con algo más. No, muchas gracias, Víctor, por habernos acompañado y la verdad que es súper contento de haber aprendido del mercado local junto contigo. Muchas gracias, muchachos. Igual a ustedes por la instancia, por invitarme. Qué bueno ver que les resulta interesante. Y a la gente que nos deje en los comentarios qué tal les pareció este capítulo, aprendieron algo, hay algo que les gustaría saber y si les gustaría un nuevo capítulo. Y si es así, encantado de estar aquí. Muchas gracias, Víctor. Nos vemos en una próxima y no olviden suscribirse y activar la campanita aquí en nuestro canal. Nos vemos. Bye, bye. Chao, chao.